Hola, soy estudiante de la Universidad Laica Eloy de Manabí, Facultad de Ciencias Informáticas. Mi nombre es Nicole Murillo y el video de hoy trata sobre un proceso ETL realizada en la herramienta Pentaho. En la materia de Inteligencia de Negocios, esta materia la da el ingeniero Jorge Moy. Bien, vamos a empezar. Ya una vez instalada la herramienta Pentaho, procedemos a abrirla. Entonces en la opción de en ejecutable Spawn Data Integration, Spawn.back, esa es el ejecutable de Pentaho. Entonces aquí ya la tengo abierta. Una vez que también ya hemos descargado o extraído la base de datos del ERP del trabajo anterior en una de proveedores y otros productos. Estas son los bases de datos que he descargado, los dos en un archivo CSV. Entonces lo que vamos a hacer es adimensionar la tabla que extraí del ERP a nuestra base de datos llamado Postgre. Aquí. Entonces aquí yo ya tengo que tener creado mi base de datos. Vamos a proceder a crear una base de datos. Vamos a ponerle el nombre de proceso macro ETL. Entonces vamos a darle OK. Esperar que cree. Ya. Aquí vamos a entrar y vamos a verificar que no haya ninguna tabla creada. Como podemos ver aquí, tabla 0. Entonces nos vamos a la herramienta Pentaho. Ya creado una nueva transformación, vamos a proceder a la creación del ETL. Entonces, como pueden ver, esta es la última versión de Pentaho. Vamos a empezar con buscando las entradas. Como mi archivo, el archivo que extraí del ERP es un archivo CSV, vamos a hacer que la entrada va a ser un archivo CSV. Entonces aquí vamos a examinar, vamos a buscar el archivo, con proveedores. Aquí vamos a poner las delimitaciones, que sea multicoma, son que tiene el archivo, y las comillas. Entonces aquí voy a abordar esto y vamos a traer los campos que están en la base de datos que extraí del ERP. Entonces aquí ya tenemos cada uno de los campos que están en la base de datos que extraímos. Pueden ver, aquí está el archivo CSV. Esta es la base de datos que extraemos del ERP. Muy bien, entonces aquí, como podemos ver, en producto venta, o sea, qué producto está en la venta. Aquí tenemos unas iniciales. Vamos a ver que V es útiles escolares, B es víveres y P es de plástico. Entonces son cada uno de los productos que vende cada proveedor, qué categoría pertenece. Entonces vamos a proceder a cambiar esa parte de allí al momento de transformar esos datos y pasarlos a Postgre, pero ya con sus nombres completos, ¿verdad? Ya no va a tener ese inicial V, sino que ya todo útiles escolares. Entonces vamos a seguir, vamos a previsualizar los datos, vamos a ver todos los datos que tenemos aquí. Vamos a esperar un ratito y aquí tenemos
los datos previsualizados. Como podemos ver, están los datos, cerramos, vamos a validar. Muy bien. Entonces, por si acaso hago un error, es preferible hacerlo otra vez. Ya, visualizamos. Ahí está, como que porque tenía el archivo abierto, entonces no se habían previsualizado todos los datos. Entonces cerramos y ahora sí vamos a dar vale. Entonces, para realizar lo que les comenté al principio en la transformación de los datos, vamos a buscar un archivo. Por ende, es en la carpeta transformar el archivo de mapeo de datos, perdón, la herramienta mapeo de datos. Entonces vamos a proceder a unir estas opciones. Vamos aquí a poner que en el campo que queríamos cambiar los datos era en producto venta, perdón. Entonces tenían las iniciales que comenzaban de UE, que ese es el valor origen, pero su destino ya no va a ser UE, sino que va a ser útiles escolares. Lo mismo con las otras iniciales, una era B de víveres y la otra era P de plástico. Bien, vamos a darle a aceptar. Vamos a ubicar otra herramienta, filas únicas, para obtener estos valores. Vamos a obtener, vale, y luego buscamos la herramienta, la opción de seleccionar. Selecciona estos valores que van a ser cambiados y los renombra, hacen el proceso de cambiarles el nombre. Entonces vamos a activar esto, vamos a obtener estos datos que vamos a cambiar. Vamos a vale. Entonces vamos a dimensionar la tabla de su origen al destino. Entonces vamos a utilizar la tabla de dimensión. Está aquí. Muy bien. Ahora vamos a unir acá. Entonces vamos a continuar. Vamos a ubicar el nombre de esta dimensión. Vamos a ponerle el resultado DIN. Vamos a crear una nueva conexión. La conexión, por ende, como ya les dije, es con el gestor de base de datos Postgre. Entonces vamos a crear la conexión de Pentaho a Postgre. Vamos a ubicar el nombre. Conexión. Conectos. Ya. Vamos a poner tipo de base de datos, tipo de conexión que va a ser a Postgre. Hostname, como la conexión va a ser local, entonces ponemos localhost. El nombre de la base de datos, el nombre que le pusimos a la base de datos, que fue ProETL. ProETL. El puerto de la base de datos, que es 5533. Cambiamos el nombre de usuario del gestor y su contraseña. Ya, vamos ahora a probar si hay conexión con el gestor. Aquí nos dio satisfactorio, de que nos dio que sí hay conexión con el gestor. Le damos vale, ok, y lo que ponemos aquí es
a qué tabla destino va a ir todos esos datos que van a ser transformados y depositados en el gestor. Entonces vamos a ponerle un nombre a la tabla, se va a llamar dimensión ETL, ¿ya? Din ETL. Entonces aquí vamos a extraer los campos. Vamos a poner un campo clave, o sea, un ID del campo. Entonces, como aquí vemos el root, pasa a ser como el ID de cada proveedor. Vamos a borrar y solo vamos a dejar el root. Aquí ponemos el campo clave, vamos a ponerle ID root. Vamos a poner acá en campos, vamos a extraer los campos. Como se pueden dar cuenta, ya root no sale porque esos son los campos restantes, pero la clave es root. Entonces creo que aquí es todo. Vamos a crear el archivo SQL para que pueda crear esta tabla y los datos puedan pasar exitosamente. Vamos a dar un execute. Dice que se ha creado satisfactoriamente la tabla din ETL con los siguientes campos y que la llave clave es root y de root. Entonces vamos a poner vale, cerrar, vale. Entonces aquí guardamos este trabajo, vamos a ponerle el hecho, ya. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Vamos a poner ejecutar y nos sale que todo ha sido finalizado exitosamente, o sea que todos los datos han pasado exitosamente. Cada una de estas herramientas que utilizamos han salido con un visto de que ha sido satisfactorio. Vamos a comprobar lo que hemos hecho, el proceso de ETL, en el gestor. Entonces vamos a actualizar, vamos al gestor, lo actualizamos, vamos a la base de datos, esquema, public, y ahora, como al principio del video enseñé que no tenía ninguna tabla, entonces lo que hizo Pentaho fue crear la tabla con el nombre que yo le puse, aquí din ETL. Entonces abrimos din ETL, 12 columnas, y lo que vamos a hacer es ver los datos que se han pasado, ¿verdad? Y como pueden ver, aquí ha pasado todos esos datos y podemos darnos cuenta de que el transformar los datos, mapeo de datos, seleccionar el nombre de los datos, sí hizo el cambio correcto. Entonces, donde había las iniciales correspondientes, lo reemplazó con las que nosotros lo ubicamos en la herramienta de Pentaho. Para hacer la demostración, aquí está el archivo CSV. Entonces vemos que en Product Venta estaban iniciales de los productos que venden cada uno de los proveedores. Pero acá en Product Venta, ya con gracias al proceso de ETL, transformamos esos datos y lo renombramos, y ahora salen con su nombre completo. V, que era útiles escolares, V, que era víveres, y P, que era plástico, ¿ya?